Muy bien, primero que nada, me gustaría agradecer a los organizadores de esta sesión por darme la oportunidad de presentar esta charla, que está titulada Isometrías en espacios de Wasserstein compactos. Y bueno, primero que nada, mediante transporte óptimo es posible definir una distancia entre medidas de probabilidad, la cual se llama distancia Wasserstein. Con esto, el espacio métrico de medidas de probabilidad con esta distancia se le conoce como el espacio de Wasserstein de X. Entonces, un espacio Wasserstein es un espacio métrico. He dividido la charla en dos partes. En la primera definiré lo que es el problema de transporte óptimo y hablaré acerca de espacios de Wasserstein. Y ya en la segunda me centraré en las isometrías y en algunos de los resultados obtenidos. Muy bien, vamos a la primera parte. Supongamos que tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí a la izquierda, en rojo, una pila de arena o de tierra. Y a la derecha tenemos aquí en gris un agujero. Y entonces la idea, supongamos que ambas cosas están modeladas por medidas de probabilidad, mu y nu, en un cierto espacio X. Y la idea ahora es mover toda la masa de mu a nu con el fin de tapar el agujero. ¿Cómo hacemos esto? Pues, por ejemplo, para cada punto en X en el soporte de mu, lo enviamos a otro punto Y en el soporte de mu. Repetimos para todos los puntos del soporte de mu y pues ya tenemos una manera de mover la masa. Podemos también ser un poco más creativos y si, por ejemplo, en X hay mucha masa, como por ejemplo se puede ver aquí, podemos dividir una parte, enviarla ahí y el resto a otro punto Z. Y una vez más repetimos para todos los puntos en el soporte mu. Entonces, con lo que nos quedamos son parejas de puntos, XY, XZ, que van a tener la información de cómo muevo la masa de un sitio a otro. Y estas parejas de puntos van a ser el soporte de una nueva medida, pi, la cual ahora vive en X cruz X. Entonces, esta pi contiene la información de cómo vamos a mover la masa. Ahora lo que nos quedaría por hacer es, bueno, de entre todas estas medidas pi, elegir la mejor. ¿La mejor en qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, que minimice cierto funcional. Ahora sí, más en concreto, lo que hablaremos será acerca del problema Monch-Kantorovich. Consideremos que tenemos dos medidas de probabilidad, mu y nu, y un exponente p. Entonces, el problema de transporte óptimo consiste en minimizar este funcional de aquí, que acá María pi le asocia la integral de la distancia a la p con respecto de esa medida pi. Pi no va a ser cualquier medida, sino que vamos a considerar solamente aquellas en el conjunto de medidas admisibles o planes admisibles, que van a ser medidas soportadas en X cruz X, y tales que cuando yo evalúe en conjuntos de la forma A cruz X, recupero la medida mu, y cuando yo evalúe en conjuntos de la forma X cruz B, recupero nu de B. Es decir, estas medidas van a contener la información de cómo muevo la masa de un sitio a otro. Un par de observaciones. Bueno, siempre existe al menos un plan admisible. Tenemos la medida producto. Y el minimizar este funcional siempre es posible. Siempre va a haber soluciones. ¿Por qué? Porque el conjunto de medidas admisibles va a ser compacto y porque este funcional va a ser semicontinuo inferiormente. Entonces, a las soluciones de este problema les llamaremos transportes óptimos. Y el conjunto de ellos está denotado de esta forma. Muy bien. ¿Para qué queremos este problema? O las soluciones a este problema, bueno, para definir una distancia.
consideremos X de un espacio métrico completo y separable y un exponente P. Nos fijaremos ahora en el conjunto de medidas de probabilidad con P momentos finitos. Es decir, estas de aquí, que van a ser medidas de probabilidad, tales que cuando yo considere la integral de la distancia a la P desde un punto fijo x0, esta integral sea finita. Ahora sí, usando el problema de Monch-Kantorovich, vamos a poder definir una distancia entre medidas de probabilidad aquí, la cual va a ser llamada distancia LP de Wasserstein. LP porque va a depender de un exponente en particular. Y está definida de manera muy natural. Dadas dos medidas de probabilidad, ¿cuál va a ser su distancia? Bueno, pues nos fijamos en la solución al problema de Monch-Kantorovich. Y nada más. Entonces, ¿por qué va a ser interesante estudiar estos espacios? Bueno, porque tienen propiedades geométricas interesantes. Y aquí enumero algunas de ellas. El espacio Wasserstein va a volver a ser completo y separable. Va a ser compacto si solo si X, el espacio base, es compacto. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si X solamente es localmente compacto, entonces el Wasserstein no lo es. También vamos a tener que si definimos una función que mande a X, a un punto X, a la delta de Dirac en X, esta función va a definir un encaje isométrico de mi espacio base en el Wasserstein. Entonces yo tengo una copia isométrica de X dentro de este espacio de medidas de probabilidad. Y bueno, también algo mucho más geométrico es que si X tiene curvatura seccional no negativa, esto ocurre si solo si el espacio Wasserstein con exponente 2 tiene curvatura seccional no negativa en el sentido de Alexandrov, es decir, en el sentido de triángulos de comparación. Y finalmente, un aspecto sumamente útil para los resultados de más adelante es que el espacio Wasserstein es un espacio geodésico. ¿Qué voy a entender por una geodésica en un espacio métrico? Bueno, van a ser curvas gamma de 0 a 1 en mi espacio X, tales que la distancia de gamma en S a gamma en T sea el valor absoluto de la diferencia entre S y T multiplicado por gamma en 0 y gamma, por la distancia entre gamma 0 y gamma 1. Entonces, un espacio será geodésico si entre cualesquiera dos puntos existe una curva que sea geodésica, en este sentido. Y bueno, lo que se va a tener es que si mi espacio base es un espacio geodésico, entonces el espacio Wasserstein también va a ser un espacio geodésico. Y bueno, veamos un par de ejemplos muy sencillos de cómo son las geodésicas en el Wasserstein. Para las medidas más sencillas, consideremos dos puntos P y Q en X y veremos cómo es la geodésica entre la delta en P y la delta en Q. Entonces, es fácil ver que solamente va a haber un plan admisible, que va a ser la medida producto. Y entonces tenemos básicamente dos situaciones. Si consideramos que gamma una geodésica que una P con Q, podemos definir una curva en el Wasserstein mu de T que sea simplemente la delta de Dirac en gamma en T. Es decir, me muevo a lo largo de deltas de Dirac. Esta va a ser una geodésica en el Wasserstein, o si por ejemplo entre P y Q hay más de una curva geodésica, por ejemplo gamma y sigma, entonces puedo hacer más cosas. Como por ejemplo puedo dividir la mitad de la masa y llevarla a lo largo de gamma de T, como se ve en la figura, y el resto llevarla a lo largo de sigma de T, de tal forma que la masa inicial se divide y va recorriendo la mitad una geodésica y la otra mitad la otra. También podría, por ejemplo, en lugar de darle la mitad, podría haber dado un tercio
hasta aquí arriba y 2/3 abajo. O sea, tengo libertad en cómo distribuir esa masa, siempre y cuando me mueva a lo largo de geodésicas. Muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que me hará falta de espacios de Wasserstein. Y ya podemos pasar a las isometrías. Entonces, sea X, iso de X, el grupo de isometrías de mi espacio métrico XD. Y entonces puedo definir una acción de este grupo en el Wasserstein, de forma natural mediante push forwards. Entonces, resulta que esta acción va a definir una acción por isometrías en el Wasserstein, para cualquier P. Y bueno, la pregunta que resulta natural de hacer es, bueno, si este espacio Wasserstein comparte propiedades geométricas con el espacio original, ¿también comparte sus simetrías? Es decir, ¿es igual de simétrico el Wasserstein que el espacio original o puede ser, o puede haber más cosas? Entonces, esta pregunta es la que atacaremos en esta charla. Y bueno, como es una pregunta natural, ya se había hecho con anterioridad y en el caso de Rn. Entonces, para Rn, Klockner encontró isometrías en el Wasserstein de Rn con exponente 2 que no provienen de isometrías del Rn original. Y entonces lo que me gustaría ahora es describir, en el caso de la recta, cómo son estas isometrías exóticas. Entonces, primero, una observación muy sencilla es que si G es una función de x en x, entonces el push forward de una delta Dirac vuelve a ser siempre una delta Dirac. Y el push forward de una medida totalmente atómica, con n átomos en este caso, vuelve a ser una medida con n átomos, se preservan los pesos y lo único que ocurre es que se mueven los átomos según nos diga la función G. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en el caso de la recta. Vamos a editar un par de resultados y luego definiremos las isometrías exóticas. Dado un natural mayor o igual que 2, entonces delta de n van a ser las medidas de probabilidad que tengan a lo más n átomos. Y entonces lo que tenemos es que en la recta, la envolvente convexa del delta n va a ser el delta n más 1. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Si tenemos 3 puntos x1 hasta x3 en R, ordenados de esta forma, entonces la medida de probabilidad mu, que tenga 3 átomos, lambda 1, con pesos lambda 1, lambda 2 y lambda 3, va a estar en el interior de la geodésica que una mu0, que va a ser la medida con átomos x1 y x3, que tenga pesos lambda 1 más lambda 2 y lambda 3, y la medida mu1, que va a tener peso lambda 1 en delta x1 y peso lambda 2 más lambda x3 en delta x3. Entonces, pues, la geodésica entre estas dos medidas pues va a simplemente mover esta masa desde x1 pues a x3. Y por como tengo ordenados los puntos, pues forzosamente va a pasar por aquí. Entonces a eso me refiero con la envolvente convexa. Entonces, una vez hecha esta observación, notamos que entonces nos basta definir una isometría en este delta 2 y luego extenderemos con el lema anterior. La ventaja de trabajar con este lambda 2, con este delta 2, perdón, es que los elementos aquí se pueden describir de la siguiente forma. Se pueden describir mediante 3 parámetros. P, que va a ser un número real, que va a aparecer en los pesos y en
y en los átomos. X, que va a ser el baricentro de la medida, es decir, el centro de masa de mu, que siempre existe y además va a ser único. Y sigma, que va a ser simplemente la distancia entre la medida y su baricentro. Entonces, ya que tengo una descripción de mis medidas en delta 2 mediante estos tres parámetros, puedo definir una isometría de la siguiente manera. Dado un real t, entonces defino una función phi de esta forma, que a mu de x sigma p lo mande a mu de x sigma p más t. Y va a resultar que esta función va a ser una isometría, que además va a tener la propiedad de que va a fijar a toda delta Dirac. Que también esto es fácil de checar cuando veamos que sí, cuando se nota que sigma es 0 y nos fijamos en la descripción de esta medida mu. Entonces, bueno, aquí en la figura se describo un poco cómo se ve, cómo actúa esta función. Por ejemplo, si aquí en azul mu está aquí, x es su baricentro, aplico phi para una t positiva, digamos, entonces lo que va a ocurrir es que a esta nueva medida, uno de los átomos se va a acercar al baricentro y el otro se va a ir alejando. Y además va a ocurrir que este átomo que se va alejando tiene más masa. Entonces de aquí podríamos seguir iterando la función phi y observamos que entonces esta masa se va hacia infinito. Entonces, esto nos parece curioso y nos llevó a preguntarnos que, pues si queremos probar que los grupos de isometrías de mi espacio X y del espacio de Wasserstein son iguales, entonces igual y no es suficiente con trabajar con espacios compactos, que tienen la ventaja de que si mi espacio es compacto, entonces el Wasserstein vuelve a hacerlo. Entonces, esta fue la primera hipótesis que consideramos. Y bueno, nos hizo falta suponer un par de cosas más. Primero que trabajaremos en espacios métricos de medida. No solamente van a ser espacios métricos, sino que vamos a tener una medida especial, que le llamaremos medida de referencia. Y supondremos lo siguiente. En el caso de la estructura métrica, que X sea compacto y geodésico, y que además las geodésicas no se bifurquen. Que nos va a dar la ventaja de que si no se bifurcan en el espacio base, en el Wasserstein tampoco lo harán. En cuanto a la medida de referencia, necesitaremos un poco de información sobre el transporte óptimo. En este caso, para medidas cualesquiera, mu0 y mu1, tal es que la medida inicial sea absolutamente continua con respecto a la medida de referencia, pediremos que exista una función t tal que este plan sea el único transporte óptimo, que sea la identidad, t, el push forward de mu0, que la geodésica de Wasserstein sea única entre estas dos medidas y que además para todo valor intermedio entre 0 y 1 tengamos que las medidas por las que se mueve la masa sigan siendo absolutamente continuas con respecto de la medida de referencia. Bueno, y solamente un ejemplo muy sencillo. Cualquier variedad riemanniana con su distancia riemanniana y su volumen cumple todo esto. Entonces podemos quedarnos con esto como un ejemplo. ¿Por qué nos va a interesar pedir este tipo de cosas? Bueno, porque vamos a tener
por ejemplo, el siguiente resultado. Dado un P en este intervalo, una medida que sea absolutamente continua con respecto de M, entonces el funcional que sea la distancia a la P desde esa mu, desde esa medida mu, va a ser estrictamente convexo. Donde por estrictamente convexo voy a entender lo siguiente, que si yo tomo la combinación convexa de dos medidas nu0 y nu1, entonces esta desigualdad es estricta. Entonces, esto ya se había probado para P igual a 2 y los reales, pero bueno, se puede extender fácilmente a los espacios que estamos considerando. Y con esta proposición ya podemos atacar el problema de las isometrías en espacios de Wasserstein. Entonces, dada una función f de x en x, recordemos que el push forward de una delta de Dirac vuelve a ser una delta de Dirac. Entonces, para esto, si observamos esto, notamos que puede resultar conveniente primero prestar atención a qué hacen las isometrías del espacio de Wasserstein al conjunto de deltas de Dirac, es decir, a la imagen embebida que tenemos de X en este espacio. Y bueno, y obtenemos el primer resultado, que si un espacio métrico de medida satisface las suposiciones que he hecho anteriormente, entonces cualquier isometría del Wasserstein deja invariante al conjunto de deltas de Dirac. Es decir, manda una delta de Dirac en otra delta de Dirac. Entonces yo sé que al menos se ve de esta forma. De esta forma, que manda deltas de Dirac en deltas de Dirac. Y bueno, vamos a ver la prueba para variedades riemannianas. Consideremos lo siguiente. Una phi que isometría, una medida mu tal que no se quede fija bajo la isometría, y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos desde mu a phi a la menos 1 mu, una única geodésica, y para cualquier medida intermedia, estamos suponiendo que me siga moviendo a lo largo de medidas absolutamente continuas. Entonces, pues, aplico la isometría phi, manda esta geodésica en otra geodésica, que ahora empieza desde phi de mu y termina en mu, y notamos que phi de nu tiene que volver a ser absolutamente continua. Entonces, bueno, esta simple observación me dice que existen medidas que siguen siendo absolutamente continuas cuando les aplico una isometría. Y esto va a ser útil porque entonces los funcionales que van a ser la distancia a la P desde nu y desde phi de nu van a ser estrictamente convexos en este sentido. Y dado que mi espacio es compacto, entonces estos funcionales van a alcanzar un máximo, y ese máximo, es decir, el Armax de ambos, va a tener que consistir en deltas de Dirac. Entonces, ya que tengo esto, noto además que si yo le aplico phi al argmax del funcional desde nu, obtengo el argmax del funcional desde phi de nu. Con lo cual tengo que existe al menos un punto tal que phi de la delta de Dirac en X es una delta de Dirac en algún otro punto Y. Y con esto ya casi termino. Porque podemos considerar un punto P tal que la geodésica desde P a X se puede extender un poco hasta otro punto Q, como en esta figura. Entonces aplico un truco similar. A esta geodésica la mando con phi a otra geodésica, ahora entre phi de delta de P a phi de delta de Q, y noto que
para algún punto en el interior, paso por una delta Dirac. Y entonces lo que voy a tener es que como las geodésicas en mi espacio X no se bifurcan, se puede probar que entonces una delta Dirac solamente puede estar en el interior de una geodésica, en el Wasserstein, si ambos extremos también son deltas de Dirac. Con lo cual tengo que phi de delta P y phi delta Q tienen que volver a ser deltas de Dirac. Como esta elección de puntos P se puede hacer para casi todo punto en M, entonces puedo concluir que phi va a mandar deltas de Dirac en deltas de Dirac. Y con esto pruebo el resultado. Pero bueno, ¿qué ocurre con la pregunta original? Con la rigidez, esto de probar que los grupos de isometrías coinciden. Bueno, pues nos va a hacer falta información adicional acerca de la geometría del espacio base y obtuvimos dos resultados. En el primero, si M es una variedad riemanniana cerrada y con curvatura seccional estrictamente positiva, entonces el espacio de Wasserstein con exponente 2 es isométricamente rígido. Esto es que ambos grupos de isometría son el mismo. Y si pedimos aún más, si pedimos que M sea un espacio simétrico compacto de rango 1, ya sea una esfera o proyectivos, entonces tengo lo mismo, pero para todo exponente entre 1 e infinito. Es decir, que en este caso también los grupos de isometría coinciden. Bueno, y claramente sería deseable debilitar estas hipótesis o encontrar algún contraejemplo, pero por el momento no lo hemos conseguido. Y bueno, creo que este es un buen momento para detenerme y pues muchas gracias.